Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o sus personajes, todos los derechos a sus creadores. Si les gusta el contenido del canal no olviden suscribirse, hagamos que el canal pueda crecer con más fics. Sombras de un amor letal, ecos de una luna carmesí. Mientras Naruhina y Kakashi iban al país del rayo, la fuerza de Konoha partieron al país de la roca. Durante el viaje Shinobu, Shikamaru, Sasuke, Temari y Fu, después de dejar unos clones, partieron a toda velocidad hacia el país de la roca para adelantarse y no perder su diversión si ese par regresaban, por lo que partieron a toda velocidad y redujeron el tiempo de viaje de 5 días a solo 3, que fue cuando llegaron a las fronteras. Pero mientras revisaban usando los insectos de Shinobu y Fu, descubrieron que más del 60% de las fuerzas estaban concentradas en el puente Tenchi y el castillo Hozuki, por lo que esa noche tomaron la decisión que debían hacer el ataque en esa posición, pero como recién esa noche habían llegado se fueron a descansar y consideraron que el mejor momento del ataque era en la noche siguiente, siendo el cuarto día que habían partido de Konoha y sabían que las fuerzas estaban en el Valle del Fin, por lo que después de descansar la noche siguiente partieron al punto de encuentro de las fuerzas de Aida Belua. Cuando llegaron decidieron que la mejor manera era separarse y rodearlos, pero al ser solo 5 tenían que hacer una buena estrategia. Shikamaru indicó que la mejor manera era una especie de media luna donde Sasuke estaría al centro, a la derecha sería el equipo insecto y a la izquierda el equipo sombra de viento. En teoría deberíamos atacar en sincronía donde Shinobu y Fu podrían lanzar todos sus enjambres y destruir al 40%, mientras nosotros usaremos la sombra ardiente impulsada con el viento y Sasuke será el que se encargará del 20 restante con sus fuerzas. No pienso decirte qué hacer, solo diviértete. Sasuke, ¿crees que podremos acabar antes que lleguen? Shikamaru, supongo, pero solo cuando acabemos con estos. Estamos hablando de casi 100.000, pero todavía tenemos que ver el otro 40%, que es lo que se encargará la fuerza que llegará descansada mañana, y si conozco bien a ese terrible par ya deberían estar por acabar y después se irán a descansar por 2 días. Si todo sale bien consideraría que cuando lleguen estaremos listos para destruir la aldea, que debería estar sin protección y fuerzas. Shinobu, es lo más lógico, pero no queda otra, entonces, iniciemos. Shikamaru, 5 kilómetros de diferencia y usemos ese pergamino especial en la línea anti-Naruto. Sasuke, listo. Fue cuando se separaron y cuando ya estaban listos inició la mayor de las carnicerías nunca antes vista en esa zona, ya que de acuerdo al plan los 5 empezaron al mismo tiempo y Shinobu con la ayuda de Choumei y Fu soltaron sus enjambres de insectos. Conforme avanzaban se veía como los ninjas de Aida Belua eran devorados, pero en este caso no devoraban el chakra sino al ninja, dejando solo huesos de los que caían en ellos. Cuando ya se habían encargado del 75% de su asignación fue que tuvieron que cambiar de estrategia, ya que empezaron a recibir los ataques de fuego de la línea de ninjutsu. Habían levantado unas murallas de tierra donde arriba tenían a los usuarios de fuego y aunque no era tan fuerte como los que conocían, igual terminaban encargándose de los insectos que antes de morir se repelieron para su protección, informando al respecto, por lo que la pareja se vio a los ojos y solo sonrieron cuando sacaron unas espadas de sus sellos y parándose al lado Fu lanzó un dragón de agua bastante grande siendo cargado con un jutsu de rayo por parte de Shinobu. Cuando lo lanzaron contra las murallas dejaron a todos los de Aida Belua aterrados, ya que el dragón pasaba como si nada a través de las murallas y ahogaban o electrocutaban a quien se encontraron en su camino, dejando solo al 10% de las fuerzas asignadas, y ambos empezaron a correr contra ellos, que seguían sufriendo por el ataque combinado, y aprovechando esa oportunidad se veía como mientras pasaban a través de ellos les cortaban la cabeza o parte del cuerpo, dejando un pequeño lago de sangre que chorreaba en la cascada debajo del puente Tenchi. Al terminar solo se besaron antes de acercarse al castillo Hozuki donde habían acordado el encuentro. Mientras ellos hacían eso, en la otra posición Shikamaru, forzando su chakra, cubrió toda la zona con su sombra, y Temari, que infundía su chakra a través de Shikamaru, crearon un infierno ardiente que se comía a los que estaban atrapados hasta dejar solo cenizas. Cuando se habían gastado más de los 3/4 de su chakra, ambos pararon el jutsu y empezaron a caminar por el campo de cenizas donde Temari tenía su abanico lleno de espinas en la mano y Shikamaru tenía su bastón preparados para cualquier remanente que podrían encontrar en su camino. Fue así como mientras se movían Temari los cortaba con las cuchillas en su abanico o los mandaba a volar, y en el caso de Shikamaru hacía lo mismo con su bastón, destruyéndoles las cajas torácicas dejándolos morir ahogándose con su propia sangre.
Así avanzaron hasta 1 kilómetro antes del castillo Ojosuki y fue donde encontraron al 10% que les quedaba pendiente, debido que estaban bajos de chakra aunque todavía tenían su fuerza física. Estaban dudando de cómo encargarse de ellos, pero fue Temari quien se acercó a Shikamaru y le indicó que había aprendido un nuevo jutsu que no consume mucho chakra. Eso sorprendió a Shikamaru, pero después de preguntarle sobre el mismo quedó estupefacto de lo que le había dicho y sabía que era una idea de loco de su amigo, pero estaba sonriendo ya que era verdad que no debía consumir mucho chakra y pensaron la forma de cómo encargarse al respecto, por lo que mientras Temari movía su abanico, se vio como todos los ninjas de Aida Belua empezaron a sujetarse las gargantas por la falta de aire y cuando se atrevían a respirar el que había sentían que sus pulmones se quemaban. Así la mitad cayó muerto por falta de aire mientras la otra mitad cayó muriendo mientras seguían tratando de respirar, pero al hacerlo se veía el vapor que salía de su boca. Shikamaru, problemático, realmente usar el chakra de viento para extraer el aire mientras usando mi chakra de fuego para calentarlo puede ser bastante mortal. Temari, realmente es una verdadera locura. Shikamaru, es cierto, no imaginé que te hubiera enseñado algo así. Temari, no me lo enseño, solo lo escuché cuando estaba explicándoselo a Hine-chan y me pareció bastante interesante, por lo que empecé a entrenarlo y me pareció bastante difícil al principio, pero después me divertí, en especial al darme cuenta de que no consumía casi nada de chakra. Shikamaru, es verdad, ya que gracias a eso pude usar poco chakra para calentar el aire, realmente bastante interesante. Temari, bien, ya hemos terminado, vamos al punto de encuentro. Veamos quién fue el primero. Shikamaru, problemático. Cuando inició la masacre del castillo Ojosuki fue el momento que Sasuke activó su EMS y empezó a cargar de frente contra las fuerzas de Aida Belua. Tenía su espada llena de Amaterasu en una mano mientras en la otra tenía un Chidori. Conforme avanzaba los atravesaba quemándolos o electrocutándolos sin ninguna contemplación, armando un verdadero lago sangriento y convirtiendo la cascada en una roja. Cuando ya se había encargado de la mitad de las fuerzas asignadas se había aburrido, por lo que desactivó el Chidori y selló la espada, pero siguió con sus ataques de taijutsu. Aprovechando la fuerza que tenía con los golpes empezó a destruirles las cabezas o con los golpes en el pecho los dejaba con las costillas rotas perforando sus pulmones, y así estaba avanzando para divertirse y disfrutando de un baño de sangre ya que podía divertirse sin mucho esfuerzo. Conforme avanzaba tuvo a la vista el castillo, pero se sorprendió que las fuerzas pendientes estaban haciendo sellos y se dio cuenta que habían preparado un ataque compenetrado contra él, por lo que se preocupó un poco, pero también tenía una sonrisa bastante sádica y lanzó un ataque de fuego al aire formando una pequeña tormenta mojando a todos y deteniendo a los ninjas de Aida Belua antes que completen sus jutsu. Debido a eso no se percataron cuando Sasuke sacó un rayo de su mano apuntando a la tormenta formándola en una tormenta eléctrica preocupando a los ninjas espectadores, y fue el momento cuando usando uno de sus dedos formó un dragón en las nubes y lo apuntó contra las fuerzas que quedaban. Sasuke sonriendo, Kirin. Fue cuando los de Aida Belua vieron a un dragón eléctrico caer desde el cielo y aunque querían prepararse fue tan rápido que no pudieron prepararse, y donde antes estaban ahora solo había un cráter lleno de cadáveres. Sasuke, parece que termine, veamos cuánto tendré que esperar. Pero al llegar vio las sonrisas en los rostros de los demás que lo estaban esperando. Shikamaru, problemático, realmente fue necesario que uses el Kirin para terminar. Shinou, era lo más lógico, querer ir solo contra 20.000 se veía venir. Sasuke, quería divertirme. Temari, así se ve Sasuke, estás lleno de sangre. Pensé que solo era Hinata quien le gustaba jugar así. Sasuke, diablos, nunca lo digan. Shinou, ya lo hemos dicho. Si ella no está, el loco sediento de sangre eres tú. Temari, es verdad. Shikamaru, bueno, logramos terminar bastante rápido, ¿qué opinan? Sasuke mirando a Shinou y Fu, ¿qué opinan? ¿Cuántos puntos quedan pendiente? Shinou, según las últimas revisiones 3 puntos, pero no son tan fuertes como este, además 2 de ellos se están alistando para venir acá por el alboroto y haber perdido la comunicación. Sasuke mirando a Shikamaru, ¿qué opinas? Shikamaru, problemático, podemos tomar el castillo y descansar, mañana llegan los refuerzos de Konoha y tendrán un encuentro con el primer grupo de Aida Belua,
el segundo llegara en 2 días que deberían llegar la pareja de asesinato. Sasuke, entonces descansemos lo que queda de la noche y mañana mientras llegan los refuerzos vamos al encuentro de Aida Belua, ¿qué opinas? Shikamaru, para mañana estaremos al 100 y es un buen plan, entonces vamos a descansar dentro. En la tarde del día siguiente los 5 partieron contra el primer grupo de Aida Belua mientras los de Konoha llegaban al castillo preparados para pelear, pero todos quedaron sorprendidos de las evidencias de la masacre que habían hecho la noche anterior los chicos, aunque ellos no sabían quiénes habían sido los responsables, pero fue en ese momento que a pocos kilómetros escucharon una explosión y decidieron ir a apoyar a los que habían ayudado, pero al llegar quedaron sorprendidos de ver otra área llena de cadáveres o sangre y 5 personas paradas en el centro de todo. Asuma, ¿quiénes son ustedes? Shikamaru, problemático, bienvenido Asuma-sensei. Gai, qué actitud tan juvenil. Genma, fueron ustedes. Sasuke, era necesario para divertirnos. Niji, ¿por qué no nos esperaron? Fu riendo, para tener algo antes que se presenten la pareja de la muerte. Tenten, ¿quiénes? Shikamaru, mañana lo sabrán, ahora regresemos al castillo para descansar que mañana viene otra fuerza y el último está de camino a la aldea de la roca, es la que siempre va en la retaguardia. Asuma, realmente ustedes han cambiado. Shikamaru, déjalo Asuma-sensei, ahora vamos nomás. Cuando llegaron al castillo armaron el campamento y dentro del castillo se habían reunido los restantes de los novatos con Gai y Asuma que querían una explicación. Asuma, expliquen. Shikamaru, llegamos hace 2 días, pero ayer en la noche nos encargamos de los que estaban acá y cuando vimos que ambos llegarían al mismo tiempo decidimos darles la bienvenida mientras ustedes llegaban, aunque parece que demoramos más de lo esperado porque llegaron al lugar donde les dimos la bienvenida. Gai, ustedes realmente viven la juventud. Asuma, eso lo podemos entender, pero se supone que hemos venido para enfrentarlos y no que ustedes se encarguen. Shinou, sí, pero íbamos a demorar mucho y sabíamos que esa pareja si llegaban se encargarían de todo y no podríamos hacer nada. Asuma, ellos todavía están en Kumo, no creo que hayan terminado todavía. Pero antes que alguno hable en el medio de todos apareció un sapo. Shikamaru sonriendo y extendiendo la mano, hola, ¿tienes el mensaje? Sapo, sí, ayer regresaron y ahora están divirtiéndose, pero según Kakashi mañana irán con ustedes. Shikamaru, lo esperaba, ¿cuánto sobrevivió? Sapo, bueno eso no me dijeron, solo me indicaron que Kumo ahora es una aldea completamente civil y el único ninja sería el Jinchuriki porque todos los demás están muertos y la batalla final fue en la explanada de la nube donde Kakashi se encargó de algunos, Hinata de más de 30.000 mientras Naruto se encargó del Raikage. Según Kakashi demoraron 5 días en tomar la nube y regresaron a casa para divertirse antes de venir con ustedes. Shikamaru, gracias, indícales que mañana debemos encontrarnos con el último grupo y estamos listos para llegar a la aldea de la roca. Sapo, de acuerdo, daré el mensaje. Fu pasándole unos insectos, gracias lindo sapito. Sapo, gracias a usted hermosa señorita insecto. Cuando el sapo desapareció dejó sorprendidos a los que no tenían conocimiento del alcance de la fuerza de ese par. Asuma, ahora entiendo. Shinou, era lógico que esto pasaría, bueno será mejor que descansemos para que mañana hagan algo antes que lleguen y se lleven toda la diversión. Asuma, algo me preocupa de lo que dicen. Fue cuando todos se fueron a descansar y a la mañana siguiente salieron preparados para iniciar el camino hacia el último punto de control antes de llegar a la aldea de la roca. Mientras avanzaban Asuma seguía molesto que su alumno se había adelantado, además era lo mismo con los novatos que no fueron incluidos mientras los que se habían adelantado estaban molestos porque estaban siendo observados por todos para que no puedan escaparse pero aún así ya habían decidido quedarse y aunque se los habían dicho seguían siendo observados. Fue mediodía después que llegaron cerca del punto de control. Shikamaru, problemático, bien, ¿qué quieren hacer? Asuma mirando a Niji, ¿cuántos hay? Niji, pides mucho, solo puedo ver a 10.000. Shinou suspirando, son 50.000 y la mayoría de nivel Jounin de élite, los demás son Jounin normales. Asuma suspirando, bien, ¿qué más? Shikamaru cruzando los brazos,
nosotros solo vamos a escuchar e intervenir para correcciones, queremos ver sus planes antes de aburrirnos más. Temari, es cierto, con lo que demoran ya hubiéramos terminado. Asuma molesto, bien, malditos genios, ¿cuál sería su idea? Shikamaru, problemático, son 50.000 entonces que las fuerzas los rodeen mientras nosotros 5 hacemos el acto de nuestro líder. Asuma sorprendido, ¿cuál es? Fu riendo, ataque frontal. Niji, en serio, ese es su plan. Shinou, es lo más ilógico y por eso estamos seguros de que va a funcionar. Lo que ellos no sabían es que esa mañana en Usu se veía salir de la habitación a una sonriente Hinata y un relajado Naruto listos para su partida, pero al llegar a la cocina encontraron a Kakashi siendo torturado por los 3 demonios de Usu y siendo visto por las matriarcas sonrientes. Naruto sonriendo, veo que ya los conociste. Kakashi mirándolo, en verdad. Hinata, son bien lindos, ahora puedes dedicarte a cuidarlos mientras nosotros vamos a jugar o prefieres venir con nosotros. Kakashi, le pedí a Minato Sensei un entrenamiento. Naruto, de acuerdo. Minato, vas a usar el Jirai sino la invocación. Naruto riendo, vamos a ir en Dragon. Kusina riendo, así que quieren tomarse su tiempo. Hinata, es que si aparecemos con el Jiraiya podemos generar pánico y consideramos más divertido verlos cuando estén entretenidos. Mikoto, ya veo, salúdenlos de mi parte. Hitoumi, también de la mía. Naruto, no hay problema, por cierto, Menma, Hayato, Kuro, aprovechen para jugar con Kakashi, supuestamente era un Ambu y lo escuché jactarse que podía atraparme cuando me escapaba. Menma, ¿en serio Nii-san? Hinata, tiene el Sharingan así que podrían divertirse usando ese jutsu. Kuro riendo, esa es mi cuñadita. Hayato, Nee-san, ¿cuándo me vas a llevar a conocer al clan? Hinata, pregúntale a Kaa-san, es su decisión, en especial que Genabi-chan quiere conocerte y ver cuánto has crecido bajo su cuidado, así como ver si puedes tomar el liderazgo del clan ahora que ha entrenado con la abuela borracha. Kakashi pensando, tengo un mal presentimiento. Minato mirando a Kakashi, cuídalos mientras vamos a despedirlos. Cuando todos salieron Kakashi estaba tranquilo, pero ese fue el problema ya que apenas se cerró la puerta los 3 niños dulces se transformaron y empezaron a literalmente torturarlo. Cuando ya estaban en las puertas de Usu Hinata convocó a Ling y le pidió que los llevara a Aida Belua para ver la situación. Mientras avanzaban pudieron ver que no había mucha destrucción pero cuando pasaron el castillo Hozuki vieron las muestras de las luchas que habían habido pero ambos supieron de inmediato que los responsables habían sido sus compañeros de armas habiéndoles quitado la diversión a las fuerzas enviadas por lo que después de detectarlos decidieron ir a su encuentro pero al pasar por su camino los vieron haciendo los planes y a las fuerzas de Aida Belua preparándose para recibirlos por lo que se posicionaron encima del campamento de Aida Belua y Hinata hizo el mismo jutsu de Naruto dejando caer una mini bola bestia con cola y destruyendo todo el campamento ocasionando una gran destrucción y generando un gran estremecimiento alertando a todos en el país de la roca. Cuando los de Konoha se asomaron para ver lo que había sucedido solo vieron bastante destrucción y polvo levantado donde antes había un campamento pero después de un momento vieron 2 sombras que salían de la destrucción. Shikamaru golpeándose el rostro, lo sabía. Sasuke mirando molesto a Asuma, tanta planificación nos hizo perder la diversión y llegaron la pareja de la muerte, realmente hubiéramos avanzado más rápido para siquiera haber tenido algo de entretenimiento. Asuma aterrado, ¿cómo hicieron eso? Shinou, algo me dice que es la obra de sus últimas travesuras juntos. Temari sonriendo, es posible, además mira cómo brilla Hine-chan. Es cierto, parece que logro liberar todo su estrés estos días. Gai mirándolos, realmente viven las llamas de la juventud. Sasuke sentándose, bueno, parece que ya acabó esta guerra, tenemos solo 2 opciones, dejarlos hacer la masacre regresando a Konoha o ver si nos dejan participar. Shinou, supongo que la primera opción es más viable. Naruto riendo, oye Shika, ¿por qué demoraron tanto? Shikamaru, tratamos de acelerar, pero nos tenían vigilados, además ¿qué fue lo que hicieron? Hinata sonriendo, Mini Bijudama. Sasuke suspirando, supongo nueva locura del Dabu.
Asuma mirándolos, ¿qué pasó con Kumo? ¿Y dónde está Kakashi? Naruto sonriendo ampliamente, de niñero en otro lado y bueno Kumo dejó de ser una aldea ninja hasta que entrenen a nuevos reclutas porque solo quedan civiles. Niji mirándolos, tan rápido. Hinata mirándose y soplándose las uñas, acabamos hace 2 días, pero necesitábamos descansar y liberar estrés. Temari riendo, eso veo, parece que estás muy relajada. Fu riendo, realmente Hine-chan, estás brillante. Hinata sonrojada, ¿ustedes creen? Temari, charla de chicas. Hinata, vamos y dejemos que Sika se entretenga. Temari, vamos entonces. Fu mirando a Tenten y Inou, vienen con nosotras. Tenten, bien. Así desaparecieron dejando a los hombres que solo sonreían y empezaron a planear la siguiente parte donde descubrieron que solo quedaba la aldea de la roca que tenía al Sandaime Tsuchikage dirigiéndola, así como habían cerrado las puertas que supuestamente son inexpugnables. Asuma, bien, ¿qué opinan? Naruto mirándolo, ¿estás seguro que nadie las ha destruido? Asuma, incluso Madore no pudo hacerlo según me contaron. Sasuke, eso se oye interesante. Naruto, ¿qué dice la abuela? ¿Se han comunicado con ella? Asuma, la verdad no. Naruto, diablos, es extraño, han pasado más de 5 días y deberían de estar llegando las órdenes o las opiniones de los informes de avance. Asuma preocupado, es cierto. Naruto, traten de comunicarse con Konoha. Asuma, Jai, traigan al equipo de comunicación. Cuando llegó intentaron comunicarse con Konoha, pero no había respuesta, eso extrañó a todos ya que no era posible que se haya perdido el contacto. Asuma, esto es peligroso, aunque logremos vencer acá no es posible que se pierda el contacto con la base. Naruto mirando a Shikamaru, ¿qué opinas? Shikamaru, alguien nos está bloqueando. Niji, no tienen otra forma de comunicarse. Naruto, sí, pero no es tan fácil y la abuela no le gusta, déjame probar. Fue cuando Naruto sacó un pergamino y lo abrió, pero se sorprendió ya que había un mensaje de Tsunade que había llegado hacia 1 hora. Naruto leyendo, esto es extraño, la aldea está siendo atacada desde dentro por los samuráis. Asuma, imposible, se supone que Danzo está en la prisión de sangre. Naruto mirando a Sasuke, tú decides, te quedas o vamos. Sasuke, vamos, que las fuerzas se queden y podemos ir los 3 para que ambos no se aburran. Naruto, bien, Shikamaru, solo necesitas que las puertas caigan. Shikamaru, sería lo mejor, solo tú y Hinata tienen ese poder destructivo. Hinata apareciendo, ¿a qué distancia? Shikamaru, 100 kilómetros. Naruto mirando a Hinata, Tsurike no Biyu. Hinata sonriendo, Tsuriken. Naruto, bien, escuchen, veré para dejarles la puerta abierta y ustedes se encargan, en caso de emergencia usen este kunai. Shikamaru, este es. Naruto, exacto, están alertas y me dijo algo que quería volver a romperle la espalda mientras diezmaban a otro ejército. Shikamaru, ya veo, espero que no sea necesario. Hinata mirando a Fu, ten cuidado de que ese par que queda está detrás de lo que está pasando. Fu, entiendo, además el nuevo sello está activo y solo sería parte del chakra. Naruto, igual ten cuidado, nadie sabe que también eres un faro para que pueda aparecer. Fu, de acuerdo. Naruto mirando a Sasuke, vamos. Hinata mirando a todos, espero se diviertan. Hinata mirando a todos, espero se diviertan. En ese momento todos los de la fuerza de ataque se congelaron cuando vieron a Naruto con el brazo levantado y se empezó a formar un gigantesco Shuriken blanco con un Rasengan en el medio. Cuando estaba listo lo vieron lanzarlo y después se escuchó una gigantesca explosión y los exploradores informaron que la puerta junto a parte de las murallas de Aida Belua habían sido destruidas. Cuando terminaron de decir eso fue que el trío desaparecieron en un flash naranja dejándolos para atacar la aldea. En Konoha era otra historia ya que el día anterior Danzo había llegado a su base de Rais y todo el día había puesto en orden a sus fuerzas además mientras ejecutaban el acoplamiento del nuevo brazo con 5 Sharingan también le informaban de la situación haciendo énfasis en la facilidad de un posible golpe y el apoyo de los civiles,
Por eso durante la noche se acostumbró a la nueva red de chakra y probar todo lo que conocía, así como las estrategias a poner en práctica. Incluso había encargado a Susanbu que liberen a los prisioneros para generar caos en la aldea mientras se encargaba de Tsunade, Jiraiya y Hiruzen. Los demás eran prescindibles. A la mañana siguiente iniciaron los movimientos y fue a mediodía donde iniciaron el golpe de estado a la aldea, destruyendo la prisión, liberando a sus prisioneros y con ayuda de los que estaban en la prisión de sangre convencerlos para el ataque a la aldea, generando pánico entre los aldeanos que estaban tranquilos. Debido a la conmoción, las fuerzas que se habían quedado iniciaron los protocolos contra las invasiones, moviendo a los civiles y estudiantes a los refugios así como eran protegidos por algunos Yaunin básicos, mientras Danzo con sus fuerzas más poderosas irrumpían en la torre Houki para encargarse de Tsunade, que primero estuvo molesta y sorprendida pero después indicó las órdenes y apenas inició el ataque envió el mensaje de alerta a Naruto por el pergamino de comunicación en caso se presente el problema de cierre de comunicaciones, ya que todavía no había recibido ninguna información de los equipos enviados a Aida, Belua y Kumo, lo cual todavía le sorprendía aunque entendía que solo había pasado una semana y recién hace 2 días deberían haber llegado a las fronteras. Aún así se arriesgó a solicitar la información e indicar lo que estaba sucediendo. Ella sabía que podían aparecer ambos o los 4 jinetes, por lo que no se preocupó al respecto y tampoco tenía ninjas débiles. Durante esa hora que todavía no se habían enterado en la aldea, se veía como los samuráis y los prisioneros aprovechaban la baja defensa que encontraban para atacar a todos, pero cuando vieron a Yaunin siendo guiados por Itachi Uchiha pensaron que podrían tener diversión y se lanzaron para seguir sus masacres que disfrutaban, pero fueron contenidos con algunas bajas mientras Izuka se encargaba de defender a Ayame y Kande al mismo tiempo que los llevaba a los refugios. Después de dejarlas ahí, pensaba unirse a la batalla con Itachi, pero se percató que muchos traidores y presos se dirigían a los refugios, por lo que decidió quedarse para protegerlos, así como pensaba en Sasuke si lograba regresar a tiempo. Cuando Danzo con su Zanbu de élite llegaron a la torre Houki fue que encontraron bastante resistencia. Aún así, tras 30 minutos se abrieron paso llegando a la oficina de Tsunade, que solo los estaba esperando mientras sonreía porque había enviado a Hiruzen para protegerlos refugios, mientras Jiraiya ayudaba a Itachi, por lo que ella estaba sentada junto con Shizune hasta que vio entrar a Danzo y su Zanbu de élite. Tsunade, veo que lograste escaparte y ahora hiciste la maniobra de un golpe de estado, bastante interesante. Danzo, no importa lo que digas, ahora es momento que me entregues el puesto que siempre debió ser mío. Tsunade, te crees en la capacidad, sabes que tu amigo está protegiendo los refugios mientras Jiraiya protege la aldea. Danzo sonriendo, Hiruzen no tiene la capacidad y en el caso de Jiraiya es solo un borracho que ya no tiene ninguna motivación. No tienes más ninjas preparados para enfrentar a mis fuerzas, así como retener a todos los presos que están libres. Tsunade. Ya veo, quieres apostar. Danzo, solo eres una perdedora borracha, incluso con la ayuda de tu aprendiz no podrás con mis mejores reclutas, así como no tienes probabilidades conmigo. Tsunade tronándose los nudillos, pongámoslo a prueba entonces. Danzo teme. Antes que puedan escuchar una respuesta, 3 Zanbu habían caído en pedazos. Danzo mirando, ¿cómo? Tsunade suspirando, realmente eres un idiota, hace 3 años me dieron una lección y volví a mi mejor momento, además que entrené bastante fuerte a mis 2 aprendices. Danzo arqueando una ceja, 2. Genabi, parece que podré poner a prueba mi verdadero entrenamiento. Shizune, es cierto Genabi-chan, veamos si este incremento es de utilidad. Genabi, nos divertimos con los seguidores y dejamos que Iso se encargue de la momia. Shizune, estoy de acuerdo. Fue en ese momento que la torre Houki explotó y se vio como los Zanbu habían salido volando mientras eran seguidos por Shizune y Genabi, además de haber dejado a Danzo con Tsunade, que tenía una verdadera sonrisa. Tsunade, te tengo una pregunta, ¿cómo recuperaste tu red de chakra? Además, tienes otro sello suicida cobarde. Danzo liberando su brazo, todo lo que hago es por el bien de Konoha, así que si mi muerte es necesaria lo haré. Tsunade, ya veo, aunque no creo que dures mucho. Danzo, al igual que tú durante 3 años también he entrenado lo necesario para lograr tomar el puesto que siempre debió ser mío. Tsunade riendo, solo eres un idiota haciendo un berrinche.
Cuando Danzo escuchó eso empezó a hacer sellos y disparó varias balas de aire contra Tsunade, quien las esquivó sin dificultad y de un solo golpe hizo explotar el corazón de Danzo, quien cayó muerto. Debido a eso Tsunade le dio la espalda para ver dónde apoyar y al hacerlo no se dio cuenta cuando Danzo reapareció y con su bastón le dio un corte por toda la espalda sorprendiéndola por completo, aunque cuando quiso ejecutar otro corte su espada había sido detenida por la mano de Tsunade y sin dificultad la partió por donde la había sujetado y aprovechando la oportunidad le dio una patada en el estómago con tanta fuerza que lo hizo escupir bastante sangre, así como sus órganos internos se habían hecho pedazos. Como ya había pasado antes, Tsunade estaba alerta ante una nueva aparición, en especial al ver cómo el cuerpo muerto desaparecía. Mientras lo buscaba no se dio cuenta que estaba detrás de ella y había lanzado una bola de fuego junto a un jutsu de aire para potenciarla y logrando golpearla, logrando hacerle bastante daño, y antes que logre recuperarse pensaba rematarla preparando otro jutsu que era una espada de aire para sacarle la cabeza. Aunque ya había lanzado el golpe se detuvo en seco cuando frente a él apareció un flash naranja de donde aparecieron Naru, Ina y Sasuke. Antes que alguno diga algo todos vieron a Hinata moverse y de un solo golpe había destruido el cerebro de Danzo mientras Naruto sonreía frente a una arrodillada Tsunade. Naruto, bien. Tsunade, defiendan la aldea, después te burlas lo que quieras, además ese maldito ya lo voy matando 2 veces y siempre regresa. Sasuke moviendo su espada, es por los ojos robados que tiene en su brazo, pero ya solo le quedan un par, ¿verdad Danzo? Fue cuando lo vieron que había aparecido, pero antes que pueda accionar su cuello había sido apuñalado por la espada de Sasuke. Hinata con sus garras, bastante interesante, ¿lo quieres vivo o muerto? Tsunade, no soy sensei, mátenlo de la forma más dolorosa. Cuando los tres escucharon eso tenían una sonrisa tétrica estremeciendo a Tsunade, aunque eso fue peor cuando vieron aparecer a Danzo y no había pasado un segundo cuando las garras de Hinata chorreaban sangre mientras donde había estado solo era una nube de sangre. Sasuke, parece que solo le queda una oportunidad para regresar. Aunque igual que antes donde había aparecido ahora estaba cubierto de llamas negras volviendo a desaparecer y esta vez apareció a varios metros de ellos bastante preocupado porque no sabía que podían matarlo tan fácilmente. Estaba pensando una forma de escapar, pero se congeló cuando frente a él estaban los fríos ojos azules de Naruto y sintió el mayor dolor en su estómago para después salir disparado a la base de la montaña Houki siendo despedazado y cayendo completamente muerto. Sasuke, lo siento Houki-same, pero necesito ver a alguien. Tsunade, vayan a divertirse. Así los tres desaparecieron y empezaron a armar un lago de sangre en la aldea despedazando y matando a todo lo que se encontraban que no eran de Konoha. Cuando Sasuke llegó al refugio empezó la masacre hasta que estaba al lado de una cansada Shizuka y al haber terminado solo la agarró de la cintura y le plantó tal beso que la dejó perdida por completo mientras ambos eran observados por un sonriente Hiruzen y tuvieron que detenerse al ver volar a Kande que cayó en los brazos de Sasuke. Kande, Sasuke Oji-san, tienes que entrenarme para tener tu misma fuerza y proteger a Toho-san y Kaa-san. Sasuke sonriendo, veré para hacerlo en su momento Kana-chan. Shizuka, es bueno que hayamos logrado protegerlos. Ayame, déjalo Shizuka, por lo menor pudiste protegernos, en mi caso solo pude huir, ahora ¿cómo crees que esté Itakan? Sasuke, es posible que quiera vomitar, se acaba de encontrar con la loca sedienta de sangre. Como dijo Sasuke, Itachi estaba bastante cansado ya que había sido rodeado por más de 100 de los atacantes y sabía que la mayoría eran los Anbu de Danzo así como tenía a un derrotado Jiraiya. Ya estaba pensando en llevarse a los que podría antes de caer pero se congeló cuando sintió algo y vio como los que lo rodeaba empezaron a volverse carne picada llenando el área de sangre hasta que a su costado estaba Hinata sonriendo con las manos y garras chorreando sangre mientras a su alrededor no había nadie con vida. Hinata, hola. ¿Necesitas más ayuda? Itachi sonriendo y evitando vomitar, realmente veo que te divertiste. Hinata, no mucho, además me sorprende que no hayas podido encargarte. Itachi suspirando apuntando a sus pies, tenía que cuidar a este inútil borracho. Hinata sonriendo, puedo. Itachi, ya no hay enemigos, diviértete. Fue cuando Itachi la vio que lo agarró del cabello levantándolo y lanzándolo al aire. Pero cuando estaba por caer lo recibió un golpe en el estómago que lo mandó a volar directo a la montaña Houki donde se estrelló.
pero debido a la fuerza en toda la aldea lo vieron como después de dejar un cráter rebotó y cayó nuevamente en las puertas del hospital. Hinata riendo, funcionó, realmente evolucionar el golpe del hospital es bastante divertido. Itachi vomitando, explicación por favor. Hinata riendo, es el golpe del hospital, pero dejando un poco de chakra en el cuerpo con un temporizador para que se ejecute desde la espalda, logre perfeccionarlo porque después de estrellarse se activó ocasionando que rebote donde había quedado antes. Itachi, no quiero saber cómo se te ocurrió eso. Hinata, aburrido. Pero antes que puedan continuar fue que en toda la aldea se sintió una especie de viento y empezó a atraer a todos los que quedaban atrayéndolos al centro de la aldea y debido a eso los que no eran atraídos fueron para ver qué estaba pasando pero vieron una especie de tornado con Naruto en el medio y antes que lleguen donde estaba vieron como los cuerpos eran destruidos en pedazos hasta que había terminado y alrededor se veía la neblina de sangre y un feliz Naruto diciendo que había funcionado. Hiruzen mirando a Sasuke, ¿qué hizo? Sasuke, ni idea, él daba caso especial. Tsunade, a mi oficina ya. Sasuke, lo siento, pero parece que nos llama. Shizuka, puedo ir. Hiruzen, anda, yo me quedo acá. Itachi, anda Hinata-chan, tengo que ver a mi familia. Naruto, bueno parece que la aburrida abuela llama. Al llegar a la oficina estaba Tsunade con Shizune y Genabi a sus lados, pero frente a ella estaban los tres con Shizuka. Naruto, ¿qué pasó abuela? Tsunade, primero gracias por salvarme la vida y a Konoha, pero ¿qué fue eso? Naruto, sello de protección, además que lo puse en toda la aldea atrayendo a los invasores basándome en la detección de sentimientos de Kurama. Tsunade, ¿cómo sabías a quiénes atacar? Naruto sonriendo, evite los que tenían itayates de Konoha además solo atraje a los que no tenían una pizca de sentimientos y los que irradiaban odio, lujuria y de ese tipo. Tsunade, ¿cómo se te ocurrió? Naruto, soy nivel 15, ¿recuerdas? Tsunade, bien, y en tu caso, ¿qué le hiciste al inútil eunuco? Hinata mirándose las uñas, versión 2 del golpe del hospital. Naruto mirándola mientras sonreía, por fin encontraste a alguien para probarlo. Hinata sonriendo, fue divertido. Tsunade, entiendo, ahora aprovechando, informen. Naruto, Kakashi está con los 4 cuidando a los 3 demonios, Kumo es solo una aldea civil después que nos encargamos de destruirlos y en el caso de Aida Belua solo queda pendiente la invasión a la aldea después que les abrí la puerta, supongo que deben estar por hacer eso. Sasuke, bastante interesante, pero es verdad. Tsunade mirándolo fijamente, ya terminaron con Kumo. Hinata, eso fue hace 3 días, después descansamos 2 y ayer fuimos a apoyar en Aida Belua para que según el plan era atacar la aldea hoy, pero vinimos por tener un mal presentimiento. Tsunade, entiendo, ¿por qué lo dejaron allá? Hinata, fue su pedido para que entrene con su maestro. Tsunade, bastante valiente. Sasuke sonriendo, no tienes idea. En Usu se veía a Kakashi gritando de dolor y sufrimiento mientras seguía cuidando a los 3 demonios, lo peor era la facilidad con la que podían torturarlo. Tsunade sonriendo, se van a quedar. Sasuke, solo hasta mañana a menos que nos llamen. Naruto, no creo que sea necesario además que también les deje el otro kunai si necesitan apoyo. Tsunade, ya veo, cómo va Akatsuki. Naruto, ocultos, ese par sigue escapando, además que fueron los responsables de esta guerra y aunque quisieron atacarme en Kumo les dimos una verdadera paliza. Tsunade, ya veo, algo más. Hinata, nada por el momento, solo estaremos atentos y quiero ver si descansamos un poco antes de movernos. Tsunade, de acuerdo, están despedidos. En Aida Belua era otra historia. Después que el trío desapareciera toda la fuerza se lanzó al ataque contra la aldea que todavía estaba sorprendida de cómo sus puertas y parte de las murallas estaban destruidas. En este caso Shino y Shikamaru decidieron quedarse atrás durante este ataque ya que ya habían logrado una gran diversión con los anteriores fuertes por lo que no vieron la necesidad de participar. La haber decidido eso fue que pudieron analizar la forma como Aida Belua intentaba defenderse aunque no esperaban que alguien lograra destruir las puertas de acceso a la aldea,
por esa razón habían pocos ninjas de alto nivel mientras los de bajo nivel que se habían quedado fueron los responsables de llevar a los aldeanos a los refugios para que no sufran durante la invasión. Cuando los de Konoha vieron ese accionar decidieron esperar que cumplan la protección a sus civiles. Eso sorprendió a los ninjas de Aida Belua, pero aún así apresuraron la evacuación hasta que lograron cumplirla y debido a eso se prepararon para el enfrentamiento. Una vez listos empezaron las peleas destruyendo la aldea pero sin bajas importantes. Fue después de una hora que las fuerzas de Konoha habían terminado la invasión, manteniéndose en la torre los de más alto rango junto al Tsuchikage. Asuma, Tsuchikage-same, sigue queriendo guerra. Tsuchikage, malditos abrasadores de árboles, ¿cómo es que decidieron hacer un ataque de esta forma? Nunca había ocurrido algo así, siempre solo reaccionaban, pero ahora fueron la punta de lanza. Asuma, órdenes de Houki-same, le vuelvo a preguntar, ¿quiere continuar o es momento de detenernos? Tsuchikage, la única forma de detenernos es que nos maten o entreguen al bastardo del rayo amarillo. Shikamaru, problemático, así que quieres a Naruto, el hijo de Minato Usame y la habanero sangriento, parece que tiene suerte que ellos hayan tenido que regresar a Konoha, pero si crees estar en la capacidad entonces ven para que nos encarguemos de terminar esta estúpida guerra creada por los idiotas de Akatsuki, lástima que ese idiota no haya aparecido. Tsuchikage, ¿qué quieres decir? Shinou, que esta estúpida guerra fue planificada y ejecutada por Akatsuki para debilitarnos y lograr su objetivo, aunque tengo entendido que ya le dieron una paliza en Kumo. Por otro lado, ha llegado el momento de terminar esta idiotez. Cuando el Tsuchikage se molestó más al haberle dicho que había sido controlado por una organización que supuestamente había contratado varias veces para algunas misiones pero aún así no le importó y les indicó a lo restante de sus fuerzas que se preparen para terminar esta batalla. Fue cuando los 50 ninjas se lanzaron para combatir dejando solo a 2 ninjas para proteger al Tsuchikage, aunque 50 contra la fuerza que tenían frente a ellos fue un suicidio por lo que no les dieron mucha importancia sin darse cuenta que solo esos 50 fueron capaces de llevarse a más de 150 antes de caer. Tsuchikage volando, ahora es momento de enfrentarme, Hinton desprendimiento del mundo primitivo. Cuando las fuerzas de Konoha vieron ese ataque se congelaron pero aún así algunos lograron evitarlo aunque fueron recibidos por el ataque de su nieta que tenía el elemento calorías y los estaba quemando. Cuando Asuma vio eso decidió que lo mejor era retirarse por el momento. Shikamaru estaba de acuerdo al respecto por lo que decidió que lo mejor era que los seguidores se retiren mientras ellos se quedaban para hacerse cargo así como llamaban a la caballería. Fue cuando Shikamaru lanzó el kunai y al caer frente a todos apareció un flash amarillo congelando al Tsuchikage y sus únicos ninjas acompañantes. Minato, ¿qué pasó? Es raro que nos llamen. Shikamaru, lo siento, pero esta es una batalla a nivel Kaiji nos indicó que posiblemente quisieras divertirte en volver a golpearle la espalda. Minato mirando a Onoki, ya veo, hola viejo, parece que volvemos a encontrarnos. Kusina, era necesario que también vengamos. Hitoumi, es cierto, solo veo a 2 posibles víctimas. Mikoto, bueno entonces ¿de quién se encarga cada uno? Minato tronándose los nudillos, déjenme al viejo, parece que no aprendió con lo de la última vez. Kusina, lo veo aburrido, mejor me quedo de lado. Hitoumi, eso quiere decir que quieres que nosotras nos encarguemos de los que quedan. Kurotsuchi, ¿quiénes son estas ancianas? Cuando Shikamaru y Shinou escucharon eso empezaron a retroceder de miedo y con una mirada les indicó a todos que empiecen a huir mientras Onoki empezó a temblar de miedo y mirando a su nieta solo quería matarla pero aún así le indicó que ya estaba muerta porque acababa de insultar a 3 de los 4 jinetes de la muerte. Fue cuando volvió a preparar su jutsu apuntándolo a Minato quien solo sonrió y después que ya lo había lanzado vio el flash amarillo y sintió la patada en la espalda lanzándolo contra el suelo donde se estrelló y aunque quería levantarse se dio cuenta que no podía porque tenía un pie encima de él y aunque le hubiera gustado decir algo no pudo al ver una cadena que le atravesaba el cerebro. Mientras moría veía a su nieta gritar de dolor y también caer muerta mientras frente a ella estaba Mikoto con su Sharingan activado mirándola fijamente pero al verla caer muerta solo apagó su Sharingan y en el otro lado estaba Akatsuki cayendo con los ojos blancos totalmente muerto. Mientras las capas de roca de su cuerpo caían en pedazos y frente a él estaba Hitoumi con las palmas extendidas así como llenas de chakra.
Shinou, realmente problemático. Minatou, no tanto, pero tenemos visita. Hola Obito, ¿te divertiste de hacer esta guerra? Obito, ¿cómo es posible? Minatou, secreto, algo como quisiste hacer cuando fingiste tu muerte y nos atacaste furtivamente el día que nació Naruto, aunque será mejor que no intentes buscarlo. Obito, maldita sea Minatou-sensei, no considero que sea bueno enfrentarte ahora, será mejor que me retire para luchar otro día. Minatou riendo, lo veo difícil, al final solo eres un cobarde. Cuando terminó de decir eso la aldea fue cubierta por una barrera y aunque Obito quería escapar se dio cuenta que no podía usar su habilidad Kamui. Obito, ¿qué hiciste? Minatou, se llama barrera de apagado de Doujutsu. Obito poniéndose unas cadenas en las muñecas, entonces tendré que hacerme responsable y tener la pelea que tuvimos hace años mientras tratabas de proteger a tu familia. Kusina mirando a los de Konoha, váyanse de acá, esta dejó de ser una batalla de la guerra, nosotros nos encargaremos, Asuma-chan llévate a las fuerzas y déjanos que nos hagamos cargo. Asuma, Hai Kusina-same, a todos retirada urgente. Shinou, nosotros nos quedaremos en caso necesiten apoyo. Hitoumi, ustedes están a nuestro nivel así que es posible pero los demás a menos que quieran morir empiecen a huir. Shinou-chan busca la masa negra que nos indicaron. Shinou, está en proceso, aunque mis errores me indican que está bajo tierra viendo todo. Mikoto, ¿dónde están nuestros hijos? Shikamaru, fueron a Konoha porque tenían un mal presentimiento después que nos dimos cuenta de que se había perdido las comunicaciones. Hitoumi, ya veo, bueno entonces de seguro que mañana o pasado mañana aparecen a menos que los llamemos. Shikamaru, problemático, es cierto lo que indica Hitoumi-same. Kusina mirando a Obito, así que Obito-chan se atrevió a atacarme, parece que será necesario que le dé otro correctivo. Cuando Minatou y Obito escucharon eso empezaron a temblar de miedo mientras ambos recordaban ese día. Si les gusta el contenido del canal no olviden suscribirse, hagamos que el canal pueda crecer con más fics.